Amigos del Camerino TV, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, por compartir a lo largo de estos últimos días tanta información, tantas entrevistas, tantos personajes que han pasado por aquí. Y hoy tenemos una edición especial porque hemos visto peloteros, futbolistas, hemos hablado de deportes tradicionales quizá para muchos, pero hoy queremos conocer historias también de atletas que han podido triunfar durante algunos años y siguen triunfando en el contexto de otro deporte. Por eso hoy nuestro invitado, y junto a Ricardo Montes de Oca, vamos a compartir estos minutos con Alfredo Quintana. Alfredo Quintana es portero de la selección portuguesa de balonmano. Él es cubano, pero hoy defiende a la selección de Portugal. Viene casualmente de un torneo exitoso para ese país que logró la mejor clasificación de siempre en esa competición, un 6º lugar, con la posibilidad todavía de ir a los Juegos Olímpicos porque había conseguido un boleto para el torneo preclasificatorio y que también va a estar en el Mundial de esa disciplina. Con él vamos a conversar, vamos a conocer un poco más de la persona, del atleta, del jugador y de su carrera también en el país lusitano, donde forma parte del club Fútbol Club Porto. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Nada, gracias. El gusto es mío poder compartir con ustedes mi experiencia, ¿no? Y que el mundo me conozca. Alfredo, nosotros, bueno, tanto Pedro como yo, obviamente estamos en Miami, sí, donde obviamente hay muchos de cubanos, ¿no? Muchos cubanos, muchos de tus compatriotas, sí, de tus coterráneos. Háblanos un poco cómo llegaste al balonmano, ¿no? ¿Cómo diste a parar a este deporte, como bien decía Pedro, no es de los tradicionales, ¿no? Obviamente uno habla de Cuba y uno piensa en el béisbol de una vez. ¿Cómo diste a parar con el balonmano? No, porque, a ver, cuando estábamos en la escuela era una sensación de que tenía que practicar deporte, ¿no? Mi papá fue jugador de voleibol muchos años en el equipo nacional y, a ver, yo jugaba voleibol con mi papá en la calle, pero nunca así me interesé al 100% a jugar voleibol para un equipo, ¿no? Y entonces en la escuela lo primero que hicimos fue jugar mi hermano y yo, porque yo soy Jimagua, jugamos baloncesto. Jugamos baloncesto y el entrenador de nosotros se fue por una misión internacionalista y bueno, nos quedamos sin entrenador de baloncesto. Y mi hermano hizo así, se cambió él solo para balonmano y bueno, yo andé ahí en béisbol, andé en otros deportes, pero andaba en esos deportes porque no quería estudiar, ¿me entiendes? Porque el que no practicaba deporte tenía que quedarse en la escuela estudiando. Y yo andaba ahí porque no quería quedarme en la escuela, ¿no? Y un día mi hermano llega a la casa y me dice, nos hace falta un compañero para jugar, un jugador para jugar en un torneo que vamos a jugar para los manos. Yo le dije a mi hermano, yo lo quiero que tú me enseñes nada más a tirar a la portería. Él me dijo, tienes que dar 3 pasos y salta. Y yo hice la coordinación bien rápido y bueno, y hasta el sol de hoy. Fue así que surgió el balonmano. Bueno, es interesante, tú hablaste de baloncesto, además tienes cerca de 2 metros, un poco más de 2 metros, puedes jugar perfectamente baloncesto, y hablaste de béisbol. En Cuba se juega mucho béisbol y es un deporte tradicional. ¿Por qué no el béisbol? El béisbol que jugaste, ¿qué posición participaste? A ver, el béisbol que yo jugué era porque mi abuelo fue entrenador de la selección de Argentina de softball en los Juegos Panamericanos del 91. Okay. Y a ver, y yo básicamente lo tenía todo. Tenía guante, tenía pelota, tenía bate, pero era malísimo, ¿entiendes? Era malísimo. Y entonces yo andé ahí porque, a ver, mi abuelo lo conocía a muchos entrenadores y me dijo, bueno, tú eres nieto de Quintana, entonces tú andas por ahí, tú vas a estar aquí deambulando. Y yo dije, nada, el softball esto no es lo mío, y así, y me fui del béisbol. O sea, en todo caso, estuviste más cerca fue del baloncesto, ¿no? Sí. Jugué más baloncesto, ya baloncesto sí fui a competencias municipales, jugamos torneos interbarrio y sí. Tuve más suceso en Trapa en el baloncesto. Y Alfredo, a ver, para la posición obviamente que defiendes el balonmano se requiere mucha habilidad física. Por ejemplo, aquí estamos viendo unas imágenes que imagínate, son bastante complicadas para un ser humano normal, diría yo. Pero ¿de dónde crees que digamos, pudiste haber trasladado esa digamos, cualidad atlética del baloncesto, de esa capacidad, de ese atleticismo? No, yo creo que ya venía con eso de niño, ¿no? Porque
porque era siempre, me gustaba practicar mucho deporte y era bastante coordinado, ¿no? Después era limar algunas asperezas para que fuera todo corriendo bien, pero no, creo que a lo largo de los años, ¿no? Porque vemos estas partes ahora que son momentos, claro, que uno Sí. se gratifica, pero atrás de eso hay mucho trabajo, hay muchos juegos ganados, muchos juegos perdidos, muchas horas de sufrimiento, eh, muchas cosas que después tú ves resultados a lo largo del tiempo, ¿no? Y sí, son cosas que yo a veces las veo y digo, wow, Quintana, ¿cómo te hiciste eso, man? Sí, sí. Bueno, Y vaya, ya ves Eh, el tiempo que tienes. pienso que, sí, sí, diga. No, no, te interrumpía porque el tiempo que ya tienes en Portugal, veo que manejas muy bien el portugués porque dijiste longo a lo largo del Sí, sí, tiempo. no, es una cosa que me pasa mucho y cuando voy a España a jugar, ¿no? A veces en la pretemporada vamos siempre a España a jugar y eso. Me cuesta mucho trabajo hablar español con los propios españoles, porque es Por tanto mí no hay tiempo, problema el portugués, ¿oíste? Por mí no hay problema ¿eh? porque yo no sé No, Ricardo, sino tranquilo, no, yo tranquilo. sí, imagínate, si hacemos en portugués, imagínate tú. No tengo ni idea. No, pero sí, ya estoy adaptado bastante a portugués. Hay veces, a ver, con mi familia hablo en español normal, Claro. pero con mi niña, ahora tuve una bebé ahora a poco tiempo, a 10 meses, ¿no? Quiero que la madre habla portugués, ¿no? Y quiero que ella hable las dos lenguas porque ella tiene familia del otro lado del planeta y tiene que comunicarse con ellos, ¿no? por supuesto. Fíjate, veíamos imágenes que recogía muy bien Ricardo de tu trabajo como portero. En un partido de balonmano, un portero que detiene 35-39% de los remates es un porcentaje muy alto, porque realmente estamos Sí, hablando de un deporte de mucha exigencia. Y sobre sí, todo, hay un factor que es el famoso libre de 7 metros, que es una especie de penalti. Tú el año pasado lograste tener 6 en un partido, ya lo habías hecho previamente, y sí. sabemos que incluso hay equipos que tienen un portero que es especialista para eso, pero tú eres el titular y también te has caracterizado por detener ese tipo de Sí. penales, por nombrarlo y hacer una similitud con el fútbol. ¿Cómo se trabaja en específico eso? La agilidad que bien mencionaba anteriormente en tu exposición. Eh, a ver, pienso que para defender bastante penalti en este caso, la primera cosa que tú tienes que tener es determinación, ¿no? Y hay momentos en el juego que yo digo, bueno, si esa bola no puede entrar, porque no puede entrar, porque el equipo necesita de aquel plus, ¿me entiendes, no? El equipo necesita de un extra para ellos motivarse, ¿no? Claro. Y muchas de las veces pienso que es determinación en querer ayudar a tu equipo y tener un mejor resultado, claro. Alfredo, ¿cómo diste a parar a la posición de arquero? Porque nos mencionabas cuando llegaste al balonmano que preguntaste Como las reglas, mismo, pero no fue de arquero. como mismo llegué al balonmano. Un día sí, íbamos por una competencia y no teníamos portero. Y yo dije, bueno, me voy para la portería. Hasta Te el sol de quedaste hoy. ahí. Hasta el sol de hoy. Bueno, fue una muy Fue así buena mismo, fue así decisión. mismo. Sí. Una buena Gracias a decisión porque Dios. hoy Sí, eso es interesante. Fíjate, tú estuviste con la selección de Cuba durante varios años y después vas a Europa, vas a Portugal. ¿Cómo llegas al campeonato portugués? Estás con el Fútbol Club Porto, que es una de las instituciones más importantes de ese país. Quizá muchos recuerdan el Porto de fútbol, pero el Porto sí, sí, tiene baloncesto, que además es competidor junto al Benfica, tiene hockey en sí. patines y tiene también el balonmano. ¿Cómo vas a parar al balonmano portugués? A ver, yo tenía un amigo que juega ahora de mi año, que nosotros crecimos juntos y jugamos muchos años juntos en la selección de Cuba, que se llama Rafael da Costa Capote, ¿no? Amigo mío que, a ver, que no tiene nada, jugamos balonmano juntos, pero nos conocíamos antes de jugar balonmano, quiere decir que crecimos juntos, ¿no? Y bueno, y los caminos de nosotros fueron subiendo juntos, y él, fuimos a los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, y él desertó, ¿no? Él desertó, Ujú. pues todo el mundo sabe, ¿no? Las condiciones económicas en Cuba y eso. Y yo me iba a ir con él, pero el problema es que él se fue primero, y después a mí me mandaron para Cuba.
Bueno, en Cuba estuve como 2 años más. Fuimos a un campeonato panamericano en Chile que daba la clasificación para Mundial, creo que de Alemania. Y él me llama y me dice después de 2 años, oye, hay un equipo aquí en Europa que está buscando un portero. Yo le voy a hablar de ti y, y después tú ves, si quieres venir, vienes. Si no, normal, no pasa nada. Claro. Y nada, el director del club, que hoy en día tenemos las mejores relaciones, fue a Chile a ver el campeonato, que creo que quedamos en cuarto. Y le gustó el trabajo que yo hice. Le gustó el trabajo y vio también que yo era joven, ¿no? Porque en aquel tiempo tenía 21. Tenía 21 años, 20 años. Y nada, al año siguiente yo presenté mis papeles, que dije que no quería jugar más por la selección de Cuba porque quería venir para acá por Europa. Aquellos papeles se demoró, pero acabó por darse la oportunidad de venir para acá, para el Porto. Y hoy en día estoy muy contento, creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y justamente te quería preguntar por ese proceso específico de salida, ¿no? De Cuba a Europa. Por lo que veo, sabemos que hay casos de casos, ¿no? Para las personas o de las personas que salen de la isla. Pero el tuyo, por lo que entiendo, fue un poco más llevadero, un poco más de trámite, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, porque, a ver, en aquel tiempo no dejaban salir un atleta de 21 años. Primero, no habían contratos en Cuba. En Cuba los jugadores no podían salir por contrato a jugar en el extranjero y volver para Cuba, ¿no? Y yo tuve que salir. Tú dices que no quería jugar más en la selección y en ese momento cuando yo dije aquello cayó como una bomba, ¿no? Claro. Y nada, ellos no me querían dar la separación de la selección nacional. Y yo dije que no contaran conmigo para más ninguna competencia, que yo no iba a ir, ¿no? Entonces, bueno, por mi padre, como conoce a mucha gente del deporte, ¿no? Habló y entonces sí, me dieron la salida de la selección, ¿no? Y como vine para acá, para Portugal, con un contrato ya firmado, ya con todo, con alojamiento, con seguro de vida. Entonces, por eso fue que no tuve problema para poder salir. Tú sabes que ese es un tema interesante, Alfredo, porque el deporte cubano en los últimos años, por ejemplo, a los beisbolistas que iban a Japón, les daban la autorización de jugar allí. Incluso les quitaba un porcentaje, una especie de cuota a pagar del contrato para poder militar en esa liga. Algo que estaba también negociando con Major League Baseball, con la liga de Estados Unidos, y que se cayó. Sé que hay muchos cubanos en Europa, incluso en el Porto hay cubanos y cubanos portugueses ya nacionalizados, como Alex Borges, que también es la selección. ¿Eso existe en el balonmano como tal? ¿Hay una cuota a pagar o simplemente es la libertad y ya? No, mira, a ver, te explico. Yo entiendo la posición del cubano que está allá porque pienso que quiere salir, ¿no? Y que quiere progredir en el deporte y que quiere ayudar a su familia. Pero viéndolo de la perspectiva del cubano que lleva ya 10 años aquí en Portugal, de jugadores que han jugado conmigo, que han sido de los mejores del mundo, ellos no le tienen que pagar ninguna cuota a ningún país, a ninguna federación, por ningún motivo. ¿Me entiendes? A ver, yo no tengo que dar a ti 30% de mi salario para yo poder jugar a China. Claro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cristiano Ronaldo no le da 30% de su salario a la Federación Portuguesa de Fútbol. Claro. No se lo da. Claro. ¿Me entiendes? Es una cosa, a ver, que es preciso dinero, que ellos necesitan el dinero. Ok, eso es otra cosa. Pero para mí es una cosa ridícula. Sí. Yo se lo digo a los muchachos que vinieron con ese contrato, se los dije, caballero, ustedes están aquí por su talento, porque ustedes son buenos jugadores. Ahora, si tú quieres darle de la mitad de tu dinero a Lindel en este caso, ¿no? Que es el que trabaja en el deporte, eso es un problema tuyo. Pero creo que cuando te falte a ti, también no te ponga bravo ni te moleste, porque esa fue una decisión que tú tomaste. Alfredo, ¿tienes todavía gente en Cuba? ¿Has regresado a la isla desde que saliste? Sí, a ver, sí, he regresado como 2 o 3 veces, pero después que me nacionalicé, que empecé a jugar por la selección, se me ha hecho muy difícil volver a Cuba.
Difícil en el sentido porque termino muy tarde la selección. Después de que se acaba el campeonato aquí acaba para inicio de junio, el principio de junio acaba el campeonato. Después tienes que jugar normalmente, ¿no? Porque como nosotros somos un equipo de los más grandes aquí en Portugal, casi siempre jugamos la final de la Copa y después tienes que ir a la selección. Que la selección, a ver, con suerte te llevas una semana, pero si es un torneo, eso son por lo menos 2 semanas. Claro. Después tienes, no sé, 3 semanas de descanso, porque ya paran todos los campeonatos. ¿Qué es lo que hago? Me voy de vacaciones cerca, supuestamente, ¿no? Porque tengo que empezar a entrenar en 3 semanas de nuevo para la próxima temporada. Por eso, es muy complicado ser atleta de alta competición, ¿no? Te lo digo porque paso mucho tiempo fuera, muchas veces no estoy en los días festivos, ¿no? El cumpleaños mío, el cumpleaños de mi novia, de mi hija ahora. Yo no sé si voy a estar aquí, ¿me entiendes? El Día de las Madres, el Día de los Padres. Es complicado ser atleta de alta competición, atleta profesional. Así es, y eso es un sacrificio que demanda el deporte y que demanda la profesión. Tú te nacionalizaste, tú juegas ahora para la selección de Portugal, y yo me imagino que el primer día, el primer partido oficial con Portugal, tuvo emociones para ti encontradas, ¿no? Primero, cuando te nacionalizaste, uno de los objetivos era ese, ¿no? Estar con la selección, y otros, posiblemente pensaste en ese tiempo en Cuba, porque al final Cuba sigue siendo tu país de origen. Sí. A ver, cuando aquí fue un poco diferente, ¿no? Porque aquí en la federación, en Portugal, ¿no? Hay pocos porteros. Hay pocos porteros y cuando me nacionalizaron a mí, yo sabía que iba a ser el portero de la selección nacional por un futuro, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, en este caso, ahora mismo los porteros que hay, yo soy el del medio, porque tiene uno que tiene 21 años y el otro tiene 42. Yo tengo 31, 32. Quiere decir que yo voy a jugar más, no sé, Dios quiera, que 10 años, y después que va a jugar este cuando tiene 30. Exacto. ¿Me entiendes? Es un equilibrio. Yo cuando me dijeron que podía jugar por la selección, ya yo sabía para lo que era, ¿no? Y te voy a ser sincero, no me puse nervioso porque jugar balonmano es una cosa que yo amo, que me da gusto hacerlo, ¿no? Me pongo más nervioso cuando tengo que dar entrevistas, eso te lo digo. Me pongo muy nervioso para dar entrevistas, pero para jugar balonmano no. Sabía la responsabilidad que tenía cuando por la primera vez tuve que defender la camisola de este país que me acogió como un hijo, ¿no? Porque hoy en día aquí en Porto todo el mundo me conoce y todo el mundo se da muy bien conmigo y tengo que dar gracias a Portugal por eso. Alfredo, y justamente quería preguntarte eso. Ya mencionabas que tienes 10 años obviamente allá en Portugal, pero ¿cómo fue al comienzo sobre todo la adaptación? Además del idioma que ya lo mencionábamos, qué sé yo, la comida, estar lejos de tu gente en Cuba. ¿Qué fue lo que más te costó en la adaptación luego de llegar a Portugal? Fueron varios factores, ¿no? Fueron varios factores como por ejemplo el frío. Aquí es demasiado tiempo frío, desde noviembre hasta, a ver, al inicio cuando llegué era más o menos hasta marzo, abril, que era un frío intenso. Y cuando tú vienes de un país que estás adaptado a tener 32, 33 grados todos los días, llueve, trueno, relampaguea, en Cuba es 32 grados todos los días, tú dices, ¿qué cosa es esto? ¿No? El lenguaje, la comunicación, al inicio fue un poco complicado, pero bueno, cuando llegué tenía jugadores que hablaban español, ¿no? Y que me ayudaron bastante en ese factor. El sistema de entrenamiento, porque los entrenamientos eran completamente diferentes a lo que nosotros hacíamos en Cuba, ¿no? Para mí era todo nuevo, ¿no? Y al final, menos jugar balonmano, era todo nuevo. La forma de entrenamiento, la forma de vida, la forma de estar, que me costó mucho adaptarme, me costó. Por ejemplo, en el Porto actualmente está Magnus Andersson como técnico, que ha sido una pieza muy importante. El año pasado el Porto llegó al Final Four
de la Copa de Europa, que es el segundo torneo más Sí. importante después de la Liga de Campeones. Y este año, ustedes en la Liga de Campeones habían logrado trascender hasta que llegó la pandemia y el torneo no se Sí. pudo disputar. ¿Cómo transformó él el balonmano portugués? ¿Qué punto de inflexión puede existir desde su llegada y que incluso se ve en la selección? Bueno, yo pienso que hoy en día puedo decir que Manu es, si no es mejor, está entre los 3 mejores entrenadores del mundo de balonmano. Porque no es lo mismo tú llegar a un ejemplo que te pongo a Barcelona, donde tú tienes un orçamiento para el equipo de un ejemplo de 10 millones y tú dices, bueno, yo quiero a Periquito Pérez, quiero al iPhone, quiero a los iPods y quiero al ventilador, que todos son excelentes jugadores. Así es fácil ganar un torneo, ¿no? Pienso yo. Y llegar a un equipo donde tú tienes gente nueva, de diferentes países, de diferentes culturas, sincronizarlos, que todos sigan la misma línea y que a la vez todos piensen de manera diferente. Yo creo que eso es muy difícil y Manu logró hacer eso en cuestiones de meses, de muy pocos meses. Pienso que es de los mejores del mundo entrenador en estos momentos. Alfredo, yo aquí no te he olvidado ahora, pero estoy aquí todavía. ¿Qué ha sido justamente, ya mencionado lo de la pandemia, Pedro? ¿Qué ha sido lo más complicado para mantenerte en forma en estos meses? Bueno, ha sido creo que entrenar solo, ¿no? Creo que ha sido la parte más complicada de esta pandemia. Tener que entrenar solo, tener que buscar motivación ya donde no la hay, tener que buscar motivación para entrenar todos los días sabiendo que no vas a volver a jugar, ¿no? Porque el campeonato lo suspendieron. Creo que fue la parte más complicada, buscar la disciplina para mismo sabiendo que no vas a volver a jugar esta época, que no vas a volver a estar con tus colegas, tener que entrenar para no perder la forma. Y nada, pienso que fue lo más complicado sí que me pasó. Tú renovaste con el Porto hasta el 2023, si no me equivoco. Sí, sí. Tienes ese contrato, pero siempre existe la posibilidad de recibir alguna oferta de algún otro equipo grande del balonmano europeo. ¿Cómo manejas eso? ¿Existiría esa posibilidad? Porque yo leía una entrevista que tú dabas a uno de los diarios portugueses, O Jogo, donde decías que por lo menos en Portugal tú no te ves vistiendo otra camiseta que no sea la del Porto. No. ¿Sabes por qué? Porque hay que, como decimos nosotros en Cuba, no se puede escupir en el plato que te dio de comer, ¿no? Claro. Y a mí ni Sporting ni Benfica me fueron a buscar a Cuba. Yeah. Y cuando los primeros años que Alfredo Quintana no defendió una bola, Porto siempre estuvo ahí, siempre me apoyó, me dijo, entrena que tú vas a tener suceso, entrena que tú vas a tener suceso. ¿Me entiendes? Por eso es que hoy en día pienso que son pocos los jugadores que se meten mucho tiempo, se mantienen mucho tiempo en un mismo equipo. Pienso que es por la lealtad que existe uno con el otro. Claro. Y sí, como te digo, si fuera para irme del Porto, ¿no? Tiene que ser para ir a jugar, no sé, en el campeonato alemán o en la liga francesa. Pero en Portugal cambiar de equipo es imposible. Alfredo, ¿qué le dirías no solamente a los cubanos, sino a los latinoamericanos? Que, insisto, no es un secreto, el balonmano no es uno de los deportes más populares, por lo menos En América. En América. Por eso digo, los latinoamericanos. América. ¿Qué le dirías para conquistar a una persona, a un niño, a un joven, de ver y enamorarse del balonmano como te pasó a ti? A ver, le diría primero que para mí, ¿no? Pienso yo, el balonmano es el deporte más lindo que existe en la faz de la tierra. Y no le quito mérito al resto de los deportes, claro, pero es el deporte que yo practico, ¿no? Que lo logren entender. Cuando tú logras entender el balonmano te das cuenta que es un deporte fantástico. Cuando comienzas a ver juegos, buenos juegos, ¿no? La rivalidad, te pones a buscar la historia de los clubes, te das cuenta el porqué de muchas situaciones. Pienso que sí, que el balonmano es de los deportes más lindos y a ver, tiene que gustarte, ¿no? Claro. No es porque ahora yo te diga a ti te gusta este teléfono negro, tú me vas a decir, sí, a mí me gusta, no. Claro. Tiene que gustarte, pero si te gusta, ¿no? Y tú vas buscando, al final te enamoras del deporte, porque es un deporte hermoso.
En Portugal se vive mucho la rivalidad en el fútbol entre el Porto y el Benfica. Tú nombrabas el Sporting, ellos siguen siendo rivales en otras disciplinas. A muerte. ¿Cómo se vive ese ambiente en casa y de visitante? Porque son pabellones de 2.000, 4.000 espectadores, ¿no? Pero el ambiente es tremendo. Sí, a ver, te explico. Antes de yo ir a la selección, sentía más los clásicos. Yo estoy hablando por mí. Tenía mucho más rivalidad con los jugadores de Benfica y del Sporting. Por esto mismo, por la rivalidad de los clubes de fútbol, y nosotros también tenemos la rivalidad de nosotros. Pero cuando comencé a ir a la selección, comencé a defender lo mismo que yo defendía. Ya empezábamos, ya no éramos rivales, éramos colegas de equipo, jugábamos juntos, defendíamos un país. Esa rivalidad no fue bajando, ¿no? Pero como que se fue asentando en el fondo de la piscina. Y entonces, por eso es que hoy en día pienso que las rivalidades entre por lo menos los que están en la selección es más baja que la de los que no van a la selección. Pero asimismo, cuando la cosa se pone fea, a él no interesa si juega en la selección o juega conmigo, es lío. Alfredo, hasta ahora, ¿cuál crees ha sido el mejor momento de tu carrera? Yo soy sincero, creo que ya hice muy buenas épocas, ¿no? Pero creo que hasta esta parada, por causa de la pandemia, creo que esta podía ser una de las mejores épocas mías. Sí, porque además estabas a las puertas del Porto, estaba con una gran oportunidad de ser campeón de liga, sí. Donde además está el éxito en la Liga de Campeones, que repito, habían logrado una hazaña muy importante para el balonmano portugués y la selección portuguesa. Y quiero ir al europeo, probablemente para ir cerrando un poco las ideas, porque Portugal tenía mucho tiempo sin asistir, sin ir. 13 años. Clasifica, en la fase de grupos le ganaron a Francia uno de los partidos y comienzan el europeo ante Francia. Muy pocos quizá podían pensar que Portugal podía ganar ese partido. Era un grupo difícil, que además tenía a Noruega, que era el anfitrión. Era el grupo más difícil. Ese era el grupo más difícil del europeo. Sí. A ver, nosotros fuimos al europeo, sabíamos que cuando nos cayó el grupo, nosotros decimos así, bueno, Francia de nuevo, Noruega y Bosnia. Nosotros sabemos que estamos en el peor grupo, ¿no? Ustedes lo saben, nosotros sí sabemos. Tenemos dos opciones. O vamos al europeo a pasear, a hacer los 2 juegos y vamos para casa. O vamos para allá y plantamos y nos fajamos con todo el mundo. Y nosotros dijimos, sí, bueno, vamos a fajarnos, pero tenemos que hacerle las cosas paso a paso, ¿no? Juego a juego. Y nada, los franceses cuando nos vieron, nosotros vimos la prepotencia. Yo pienso que lo que le pasa a Francia hoy en día es que ellos viven mucho de aquello que ya conquistaron. ¿Me entiendes? Pero muchos de ellos olvidan que de aquello que Francia ya conquistó, que es mucho, muchos de ese equipo ya no están. ¿Me entiendes? Claro. Y ellos piensan que los nombres de ellos pesan. Y nosotros llegamos allá con la humildad de siempre, llegamos, nos saludamos, bueno, vamos a empezar aquí. Todo el mundo, Francia, arruma, limpia, va para casa. Después sí, porque tenemos que pensar así. ¿Quién es el próximo adversario? Tú no puedes pensar en que el último juego contra Noruega, que nosotros, no, juego a juego. Y creo que ese fue el suceso que nosotros tuvimos en el europeo, porque pensamos juego a juego, sin presión, nosotros tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar aquello. Tuvimos juegos muy buenos, tuvimos momentos muy buenos, tuvimos juegos que aquello parecía que no era Portugal, la Portugal que todo el europeo se habló, que no era la Portugal que estaba jugando, porque fue un mes bastante cansativo, pero bueno, pienso que el objetivo fue cumplido, ¿no? Claro. Porque y mismo que quedamos en el 6º lugar, muchos de nosotros nos quedamos con aquel sabor de que podíamos haber llegado mucho más lejos. Alfredo, por lo que describes, siento que has asumido bastante un rol de líder, ¿no? De liderazgo, no solamente en el Porto, sino en la selección portuguesa. Háblanos un poco cómo son esos momentos en el vestuario, en el camerino, y el rol que asumes tú como arquero, como líder, como astro, obviamente, del equipo, de cara a un partido.
A ver, nosotros, yo digo esto muchas veces, nosotros somos todos adultos, ¿no? Y claro que nosotros tenemos muchachos jóvenes, mucho más jóvenes que yo, y que yo no estoy atrás de ellos, porque para estar atrás de ellos hay un entrenador ahí. Pero cuando entramos dentro de las 4 líneas, tenemos que fajarnos todos por igual. Así yo tenga, que yo sea de los más viejos, que tenga 40 años, o tú que eres más nuevo, que tienes 16 o 17. Si estás aquí en el equipo de nosotros, es porque tú tienes un valor, pero tienes que demostrarlo en la cancha, ¿no? Y con mi razón, yo no soy de fajarme con nadie por gusto, ¿no? Pero con mi razón le grito a cualquiera de mi equipo. Así sea el capitán del equipo, así sea el más nuevo, así sea el más viejo, así sea el entrenador. ¿No? ¿Por qué tú no vas a correr? ¿Quién tú eres para no correr? Si yo llevo más años que tú, ya gané más que tú aquí y yo corro, ¿por qué tú no vas a correr? ¿Estás cansado? Tú hubiese ido a dormir más temprano. ¿Me entiendes? Y después te lo agradece. Yo sé que muchas veces los más jóvenes no me quieren ver ni en pintura, ¿no? Sí, no, sí. Pero es necesario. Después te lo agradecen. Después pasan los años y te dicen, coño, Quintana, si tú no me hubiese dicho esto, a lo mejor yo no entendía hoy esta situación, o entiendo cuando tú me llamabas la atención, porque yo veo ahora a los más jóvenes que no quieren hacer las cosas. ¿Me entiendes? Y en la selección es igual. Claro. Es igual en la selección. Tu sueño, y para ir cerrando, Alfredo, es estar en Tokio. No es 2020, pero será 2021, los Juegos Olímpicos con la selección de Portugal. Sí, claro. Pienso que todo atleta gustaba ir a unos Juegos Olímpicos, pero tenemos primero que ver si se van a poder hacer las competiciones, ¿no? Porque con esto de la pandemia no sabemos si vamos a comenzar la próxima la liga, si vamos a comenzar la Liga de los Campeones, no sabemos cómo va a ser. Pero bueno, sí, Dios quiere que se dé la clasificación para conseguir el objetivo de estar en Tokio. Y por cierto, un detalle, la Francia está en ese grupo de nosotros. Ahí está la rivalidad entonces. Ellos no nos quieren ver ni en pintura a nosotros. Porque ellos les ganaron a ustedes en uno de los partidos de la fase de grupos, pero sí. El partido en Portugal lo ganaron con mucha autoridad. No, y ellos ganaron ese juego en Francia y estuvieron perdiendo hasta los últimos 5 minutos. Yo no fui a ese juego, a ninguno de los dos, porque me lesioné en el último juego de la liga. Antes de ir a la selección me lesioné, me dieron con una pelota en la cara, entonces perdí casi la visión del ojo. Wow. y tuve que salir por lo menos 2 meses. Estuve fuera 2 meses y yo no jugué ese juego. Pero sí, ellos le tocó a Portugal ahora, se la van a ver negra. Entonces, que yo leí una frase que recogía también la prensa portuguesa, de Alfredo Quintana, después del anuncio de la Federación de Balonmano, donde quizá no le daba el título al Porto, ¿no? Tomando en cuenta que no se iba a poder culminar el campeonato. Y venía Portugal del europeo, del gran éxito, y creo que tú decías algo así como que se crece en el balonmano, pero hay decisiones que no muestran ese crecimiento. ¿Apuntabas a eso, a que no se tomó la decisión? Sí, sin duda. Y pienso que continúo a decir que ellos tomaron una muy mala decisión, porque si en las mejores ligas del mundo, vamos a ser sinceros, Portugal no es la mejor liga del mundo de balonmano. Tiene buenos clubes, tiene buenos jugadores, pero no es la mejor liga del mundo de balonmano. Si en Alemania, que es donde se juega hoy en día el mejor balonmano, dan un campeón. ¿Por qué? Porque hasta la fecha de la pandemia, ellos fueron los más regulares, fueron los más competentes y por lógica, por mérito, podía acabar el campeonato o no. Podían ser campeones o no, pero hasta ese día, ellos eran los que estaban en primero. La Federación Alemana valoró el esfuerzo hecho por el equipo que está en primero y ya. ¿Te gusta? Hay otros equipos que no les gustó la decisión. Ok, tú hubieses estado en primero y el campeón eras tú. Le dieron el campeón en campeonato alemán, dieron campeón en campeonato francés, dieron campeón en Dinamarca, dieron campeón en España, en los mejores campeonatos. Y entonces después tú llegas aquí a Portugal y te dicen, porque las 4 federaciones de balonmano, de baloncesto, de hockey y de voleibol, tomamos la decisión que se va a suspender el campeonato y que no va a haber campeón. Y yo digo, pero ven acá, criatura,
¿Qué tengo que ver yo con el baloncesto, con el hockey y con el voleibol? Claro. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero ellos no tienen, ¿cómo decirte? No tienen valor de llegar y decirte, Porto va a ser campeón. Porque hasta ahora, hasta el momento de la pandemia, Porto fue el equipo más regular del campeonato. Porto no perdió un partido en la fase regular completa, ¿no? Pero después te dicen, pero para jugar la Liga de los Campeones, ¿quién va a ser el Porto? ¿Y quiénes son los que juegan la Liga de los Campeones? Exacto. Los campeones de las ligas, ¿no? ¿Me entiendes? Como que no se contradicen lo que ellos dicen. Es más fácil para ellos esconderse atrás de las federaciones, para no dar un paso al frente y decir, sí, el Porto es el mejor equipo que hay hoy en día en Portugal, que le guste el que le guste y que le pese el que le pese, ¿no? Claro. Y como digo esto, tengo amigos míos que juegan en el Sporting, tengo amigos míos que juegan en el Benfica y los respeto. Pero si ellos fueran los que estuvieran en primero, también quería que fueran campeones. ¿Por qué? Por el trabajo, por el sudor, por las horas de entrenamiento, por los viajes que hicieron. ¿No es? Y bueno, la federación tomó esa decisión y muchos de nosotros no nos gustó, pero bueno, hay que seguir para frente. La vida continúa. Muy bien. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias de verdad por estos minutos. El placer es mío. Tan interesante y ojalá se reanude la actividad, ojalá pueda volver toda la normalidad y que pueda seguir triunfando. Y ojalá, te digo, yo tengo la doble nacionalidad y soy portugués también, que Portugal pueda estar en los Juegos Olímpicos y tú estés ahí sí, presente. Esperemos que sí, para disfrutar todos juntos. Gracias, Alfredo. Gracias, el placer es mío. Gracias, un abrazo. Así que fue Alfredo Quintana, portero de la selección portuguesa de balonmano, cubano de nacimiento, hoy con la doble nacionalidad, que compartió con nosotros en esta nota distinta, interesante, conociendo un poco más y expandiendo nuestros horizontes y nuestras fronteras aquí en el Camerino. Así que ya lo saben, suscríbase, van a tener muchísimas cosas más a lo largo de toda esta aventura y esta travesía a través del mundo de los deportes.